Bueno, vamos a platicar de Marta Magaña. Es que de verdad Marta Magaña debería ser premiada. Es impresionante lo que, lo que ocurre cuando ves a una presidenta como Claudia Sheinbaum haber contestado de la manera en que lo hizo en estos días a la sentencia que le obligaba a bajar la publicación. Es verdad que es impresionante. Marta Magaña es una juez, fue la primera que se atrevió a emitir una suspensión cuando fue la reforma, cuando se inicia este tema de la reforma, antes de que fuera publicada inclusive. Hoy Marta Magaña le dice a Claudia Sheinbaum que deje de litigar a micrófono público tras la negativa de Sheinbaum de bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. La jueza Marta Magaña, quien otorgó una de las suspensiones contra la reforma judicial, aseguró que la consejera jurídica de la presidencia no tiene la facultad de analizar una suspensión dictada por un juez. Y en caso de desacuerdo se deben de promover los recursos pertinentes, por lo que le pidió a Ernestina Godoy y a la presidenta Claudia Sheinbaum que se deje de litigar el micrófono público, sí. Lo que deben de hacer es salir y como les dije en el final del intro, que terminó en 16 minutos, deben de haber contestado jurídicamente e informar jurídicamente que procedió. ¿No están de acuerdo? Sí, tiene su derecho la presidencia a pensar que están en lo correcto. Bueno, sí, que actúe jurídicamente. A propósito de que lo vamos a platicar en otro podcast, los jueces en esta mañanera que han iniciado, sí, porque los jueces han iniciado una contramañanera, en esta le dijeron que las declaraciones de Claudia Sheinbaum son normales, pero con un sentido irónico, porque dijeron son normales en aquellos que son culpables. O sea, aquellos que siempre tienen la culpa y les cae la voladora, lo primero que hacen es negar, no tiene por qué estarme pidiendo, no son sus facultades. Entonces dicen los jueces, bueno, pues es la manera de reaccionar de aquellos que sí son culpables. O sea, es lo primero que hacen, tratar de buscar y justificar. No soy culpable, yo no lo hice. Bastante interesante ese ejercicio de la mañanera que van a tener la contramañanera los jueces del Poder Judicial. Bueno, por medio de su cuenta de X, que es donde casi todo el mundo publica, como si fuera de manera oficial, la jueza quinta de distrito con sede en Morelos destacó que Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, no es un tribunal colegiado para analizar una suspensión dictada por un juez. Enfatizó en que los jueces federales tienen la facultad de emitir una suspensión en un juicio de amparo, así como la obligación de hacerla cumplir. Desconocer la ley, porque lo digo yo, solo aplica en películas como La Ley de Herodes, por ejemplo, arremetió. ¡Wow! No, les dio una madriza, ¿eh? Las publicaciones de Magaña se dieron después de las declaraciones de Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina este viernes, en las que aseguraron que las suspensiones contra la reforma judicial son abiertamente contrarias a derecho, porque la ley de amparo establece con claridad que el amparo no procede contra reformas constitucionales, que es algo que han venido como tratando de jugar, ¿eh? O sea, digo, buscan el argumento con el que puedan calmar a su público, porque recuerden que ellos nada más le hablan a su público, ellos no les interesa el resto del país, les interesa nada más a aquellos idiotas que tienen esta vocación de creerle a la 4T. Asimismo, la jueza arremetió directamente en contra de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, después de que acusara que hay conflicto de intereses y solicitar al Poder Judicial que determine si los jueces están actuando bien, al pretender erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso, que es una verdadera jalada lo que dijo Claudia Sheinbaum. De verdad, qué talante y qué ignorancia, de verdad. Y qué cínicos, o sea, aparte, de verdad, o sea, está bien que quieran ver a México como Venezuela, pero pues que no sean tan descarados, o sea, ya les vale madre. Esto es de verdad que la 4T cree que ya esto es Venezuela, ¿eh? Marta Magaña contestó que una jueza también es parte del pueblo de México y tiene la facultad legal para emitir suspensiones en materia de amparo. Ande, cabrón.
Reiteró que si las autoridades no están conformes con las resoluciones o si consideran que el recurso no fue fundado, las pueden impugnar por medio de su asesor jurídico. Por eso le dice, deje de litigar con el micrófono abierto al público. Por otra parte, la jueza Magaña publicó ayer el historial que tiene relacionado con su carrera judicial, porque luego le empezaron a criticar y a criticar fuerte. Orgullosa del Poder Judicial de la Federación, 2 juzgados de distrito como jueza federal, 5 años de prácticas judiciales, 23 años de carrera judicial, oficial judicial, SEJU, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal unitario, secretaria colegiado. Así lo publicó la jueza. Y muchos han estado tratando de atacar su imagen porque hubo una entrevista. Qué idiotas, de verdad, qué minúsculos son quienes de pronto hacen la labor de lambisconearle a Morena y argumentan cosas tan estúpidas. La jueza Magaña hizo esta entrevista en el canal del Poder Judicial. Bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo desde que decidí qué quería estudiar, yo siempre dije que quería ser jueza. No, yo no tuve como otra idea, siempre tenía muy claro lo que quería hacer. Y aquí un poquito va ese tema de, yo tenía en aquel tiempo un tío, hermano de mi mamá, que trabajaba en juzgados de distrito. Y a mí me gustaba mucho verlo llegar con expedientes, yo platicaba mucho con él y me gustaba mucho la forma en que quizás él se pronunciaba, se dirigía, y yo decía, yo quiero ser, él era secretario en ese momento, yo decía, yo quiero ser jueza. Entonces fue algo que yo siempre tuve latente, digo, a la par, te soy sincera también, hice deporte, yo era bailarina de danza clásica, entonces esa era mi lucha entre mis dos quizás sueños, y en algún momento pues tuve que dejar uno para seguir construyendo el otro, ¿no? Entonces así fue como en mi caso sucedió. Bueno, pues el hecho de que ella dijera en esa entrevista que había sido bailarina, no saben la bola de rufianes, todas las babosadas que le pusieron. O sea, minúsculos, porquería, estiércol de personas aquellos que trabajan como voceros y aplaudidores de la 4T. Yo respeto mucho a los que tienen la ideología y creen que ellos están correctos, tienen derecho a creer eso. Así es la democracia, tienen derecho. Pero no coincido con aquellos que con fanatismo atacan a quienes no estemos de acuerdo con ellos. Como el caso de la jueza. Hay límites en el respeto de la ideología de cada quien, porque esos son los valores democráticos, el respetar esto. Y otra cosa, que tengas una bola de idiotas, adoctrinados, pensando que solamente ellos tienen la razón en este planeta, porque además arrasan con todo. En fin. Bueno, pues gracias jueza Magaña, de verdad gracias, como siempre. Excelente que Claudia Sheinbaum deje de litigar en micrófono abierto al público, que deje de hacerlo y que lo haga por los canales que corresponden, como la científica que dice que es. Debe de haber un método, hay un método jurídico, que se aplique al método y que deje de estar haciendo actos populistas en el micrófono que solamente están dirigidos para su público, pero que desalienta a los inversionistas, pone de nervios a quienes piensan que si eso le está pasando en ese momento a los jueces, más adelante eso le va a pasar a quien ellos deseen quitarle su empresa, su permiso, su licencia, su concesión, su casa. Así de sencillo. Por más que digan que no nos preocupemos, por más que intenten y mientan, porque una cosa es lo que intentan convencernos y otra cosa es lo que verdaderamente hacen. Y lo que hacen son salvajadas fuera de la ley. Lo que hacen es estar al margen de la ley y seguir destruyendo e imponiendo su ley. Y todavía habrá voces que sigamos luchando
porque los derechos en este país prevalezcan. Y a algunos les va a costar la vida, como el padre en Chiapas que acaban de asesinar. En fin. Los veo en un siguiente podcast. Gracias a todos, de verdad, gracias. Los aprecio mucho. Les mando un abrazo a toda la comunidad. A los que entran aquí nada más está chingando, también les mando un saludo. Gracias, nos estamos viendo en un siguiente podcast. Vámonos.